Si cuando egresan no saben diagnosticar diabetes, no son médicos doctores, porque esto lo hace el médico general, no lo hace el endocrinólogo. El médico general diagnostica diabetes, hace tratamiento inicial y si no se controla, recién va al endocrinólogo. Entonces, esto es algo que no pueden olvidar. ¿Tienes caramelo? Vamos a hablar de lo que es el abordaje de la diabetes. Según la Organización Panamericana de la Salud, la diabetes es una enfermedad crónica metabólica caracterizada por hiperglicemia. Y esto debido a una falla en la secreción de insulina, una resistencia total o absoluta. ¿Ya? Fíjense estos datos que tenemos a nivel mundial de la diabetes. ¿Cuál es el chiste, doctor? Entonces prestemos atención, ¿ya? La diabetes mellitus, doctores, fíjense, tenemos 537 millones de personas a nivel mundial con diabetes. Por eso es que es importante aprender este tema, ¿ya? Porque es lo que más van a ver en internación, en consulta externa, etc. Se prevé que para el año 2030 sean 643 millones de diabéticos y para 2045 783 millones. Estos son datos obtenidos de la Federación Internacional de Diabetes del último Atlas que fue publicado en 2021. Fíjense, cada 5 segundos muere una persona por complicaciones de la diabetes. Desde que hemos empezado la clase han muerto varios. Tenemos 1 de cada 2 adultos que viven con diabetes y no están diagnosticados. Es decir, todos estos datos son personas que ya tienen el diagnóstico. Sin embargo, se estima que el doble de estos tienen diabetes y no lo saben. ¿Ya? 1 de cada 6 nacidos vivos se ven afectados por diabetes gestacional. Y bueno, este es el dato que acabamos de ver. ¿Qué pasa en nuestro país, doctores? En Bolivia, en el año 2021, teníamos 395,000 personas que viven con diabetes. Para el año 2030 se estima que en nuestro país sean 500,000, 502,000. Y para el año 2045 que sean 722,000 personas con diabetes. Entonces, aquí la importancia de que sepamos por lo menos diagnosticar, hacer un tratamiento inicial. Y como hay brasileños acá, me tomé la molestia de buscar datos de Brasil. Y no es distinto, doctores, de hecho es peor la realidad de Brasil. Fíjense, ¿cuántos adultos hay en Brasil? Estos todos son datos de la Federación Internacional de Diabetes. Son 149 millones de personas adultas, de los cuales la diabetes tiene una prevalencia de 10.5%. ¿Qué quiere decir eso? Que 15 millones de brasileños tienen diabetes, en aproximadamente, término medio. Y este es otro dato que es importante. Fíjense, Brasil está entre los 5 países que más gastan en diabetes, en complicaciones de la diabetes. Anualmente gasta 42 billones de dólares en tratamientos, internaciones, complicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Junto con Estados Unidos, China, India y Tailandia son los países que más gastan en diabetes. ¿Y qué datos tenemos para Brasil en el futuro? En el 2030, 19 millones de personas. 2045 se estima que sean 23 millones de personas con diabetes. Entonces, si se dan cuenta, tanto Brasil y Bolivia tenemos una realidad similar, tenemos muchos pacientes con diabetes. ¿Ya? Entonces, si ustedes saben tratar esto, obviamente van a saber tratar gran parte de los pacientes que les lleguen. ¿Cómo se clasifica la diabetes, doctor? Tenemos 4 clasificaciones. Esta es la clasificación de la OMS y también de la Asociación Americana de Diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes del embarazo o diabetes gestacional y otros tipos específicos de diabetes que se agrupan en 8 grupos. ¿Ya? ¿Cuál es la más común? La diabetes mellitus tipo 2, 90-95% de los casos. Para muchos médicos, doctores, solo existe diabetes tipo 2. Cualquier paciente que llegue a diabetes tipo 2, pero son más de 50 tipos de diabetes y lo vamos a ver ahorita. ¿Ah? Se clasifican en 4 categorías, pero esta última categoría se clasifica en 8 y estas 8 se clasifican en más de 40. Otros tipos específicos de diabetes se clasifican en defectos genéticos de la función de la célula beta y tenemos todos los MODY, que son 13 MODY. Tenemos defectos genéticos de la acción de la insulina, tenemos varias otras enfermedades, tenemos enfermedades del páncreas exócrino como pancreatitis, traumas, etcétera, etcétera, y tenemos endocrinopatías.
Y van a comenzar por acá diciendo endocrinopatías que causan diabetes. Comienza doctora. Una. Doctor. Cushing, perfecto. Doctor, otra enfermedad que causa diabetes. ¿Lo han visto con la doctora o lo han visto conmigo? Cushing, de nuevo, ya. Doctora, de nuevo Cushing. Cushing hasta el final. Acromegalia, doctor, la hormona de crecimiento es una hormona hiperglicémica. Acromegalia, piocromocitoma, hipertiroidismo, síndrome de Cushing, síndrome de ovario poliquístico. Todas estas enfermedades endocrinológicas causan diabetes. También tenemos medicamentos. ¿Cuál es algún medicamento que cause diabetes? Ortuño, ayúdale. ¿Alguien sabe algún medicamento que cause diabetes? Glucocorticoides. Hemos visto que los corticoides son diabetogénicos, son hiperglicémicos. Alguien que utiliza de manera crónica puede desarrollar una diabetes secundaria a uso crónico de corticoides. ¿Ya? Tenemos otras formas infrecuentes y tenemos síndromes genéticos que causan diabetes. Como se fijan, doctores, son más de 50 tipos, agrupados en 4 categorías. Tipo 1, tipo 2, gestacional y otros tipos específicos. Y esto se clasifica del 8 y 18 y más de 40. ¿Qué pasó, doctores, en el año 2020? Varios científicos dijeron que la diabetes tipo 2 no se puede quedar como diabetes tipo 2, sino que también se subclasifica en otras categorías. ¿Ya? Otras categorías que si bien todavía no están en boga, ¿qué quiere decir? No se lo utiliza de manera frecuente, es algo que por lo menos tienen que tener conocimiento para que cuando lo lean no se sorprendan. La diabetes tipo 2 se clasifica en 4 categorías. Diabetes relacionada a una deficiencia severa de insulina, diabetes relacionada a una resistencia severa de insulina, diabetes relacionada a la obesidad y diabetes relacionada con la edad. Cuando nosotros tenemos un paciente con diabetes, lo primero que hacemos en la anamnesis es ver los factores de riesgo de ese paciente. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Historia familiar. Una persona que tiene familiares de primer grado, es decir, padres, hermanos, tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes. Sedentarismo es una causa muy común hoy en día, hasta en los niños. ¿Por qué? Porque uno ya para sentado. Los niños paran con celular, computadora, play. Ahora es normal ver niños que toman Coca-Cola, doctores. Yo de niño no tomaba Coca-Cola. Me imagino que ustedes a sus hermanitos les darán para que se calme Coca-Cola, Tampico, puras bebidas azucaradas, papas fritas, etc. Antecedentes de diabetes gestacional. Cuando una embarazada tiene una diabetes del embarazo, la mayoría de las veces después del embarazo desaparece esa diabetes. Sin embargo, a pesar de que desaparezca la diabetes, en un futuro tienen mayores chances de desarrollar diabetes. Y síntomas. Johans, síntomas de diabetes. ¿Cuáles son los síntomas típicos de diabetes? Eso por cultura general lo deben saber. Guayata. Bien. ¿Ya? ¿Qué más? Las PES, ¿no? Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, parestesias. Y a las mujeres, infecciones vulvovaginales recurrentes. Una mujer que tiene diabetes tiene una vulvovaginitis, hace tratamiento, pasa 2 semanas, vuelve a tener vulvovaginitis y así de manera crónica, si su diabetes no está controlada. Y en los hombres, otro síntoma muy típico actualmente de la diabetes es la disfunción eréctil. Las personas con diabetes suelen tener un hipogonadismo secundario a la diabetes. ¿Ya? Entonces, son esos 2 síntomas. Cuando nosotros evaluamos la parte física y el examen físico, realizamos el índice de masa corporal, que ya lo hemos visto en anteriores clases, lo hemos repetido, así que me van a responder ahora. Doctora, ahí atrás del puño, ¿cuál es la fórmula del índice de masa corporal? ¿Cómo saca el índice de masa corporal? Doctora, ¿cómo? No lo escuché, entonces, doctor, fórmula de índice de masa corporal.
Peso sobre talla al cuadrado. Perfecto, peso sobre talla al cuadrado. ¿Ah? ¿Qué más vamos a hacer, doctores? Vamos a evaluar el perímetro abdominal. ¿Cuánto es lo normal del perímetro abdominal? Va a depender de las guías que veamos. Existen las guías europeas, americanas, latinoamericanas, etc. ¿En cuál nos deberíamos basar? Si estamos en Latinoamérica, de las latinoamericanas. ¿Cuánto es lo normal de la mujer? En la mujer el perímetro abdominal normal tendría que ser menor a 88 y en el hombre menor a 94. ¿Qué quiere decir? Que cualquier perímetro abdominal mayor a ese se considera una obesidad central o una obesidad visceral. ¿Ya? Y acá yo les pregunto lo siguiente, doctores. Si yo diagnostico a una persona con obesidad visceral y diagnostico a otra persona con obesidad grado 1 por un índice de masa corporal, ¿quién tiene mayor riesgo cardiovascular? Es decir, ¿quién tiene mayor riesgo de en un futuro tener un infarto o una embolia? ¿Aquel que tiene obesidad abdominal o aquel que tiene obesidad por índice de masa corporal? Abdominal, ya, doctores. Se han hecho varios estudios que el principal predictor de riesgo de infartos es la obesidad abdominal. ¿Por qué les digo eso, doctores? El otro día al consultorio fue una paciente. Bonita la chica, buen físico, quería perder peso. ¿Por qué? Porque su índice de masa corporal salía 28. Y me decía, doctor, estoy con sobrepeso, quiero perder peso, hago ejercicio y demás. Así sus piernas. Cuando le hago hacer una bioimpedanciometría, me sale que ese exceso de peso que ella tenía era a expensas de masa muscular, no de grasa. Entonces ella era una persona saludable. Obviamente el cálculo le salía más porque era pesada, el músculo pesa más que la grasa. Y muchos de ustedes igual pueden estar en grado de sobrepeso, pero eso se debe a masa muscular. En cambio, la obesidad abdominal es a expensas netamente de grasa. ¿Ya? Entonces, esta es la que es peor que la obesidad que nosotros diagnosticamos con índice de masa corporal. Y signos de insulinoresistencia, que son estos de acá. Estas manchas oscuras que se aparecen en pliegues, en cuello, axilas, en la ingle o debajo de los pechos en la mujer se llaman acantosis nigricans. Y esto puede ser producida por distintas causas. La principal, insulinoresistencia, y otra, algunos cánceres de origen visceral. Y tenemos estas bolitas de grasa en el cuello que se llaman acrocordones. Estos son signos de insulinoresistencia. Fíjense todos los factores de riesgo que tenemos. No modificables, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a cambiar nuestra raza, nuestra edad, nuestros familiares. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es en cambiar estos factores de riesgo. Sobrepeso, sedentarismo, una mala dieta, si tenemos una hipertensión arterial mal controlada, la podemos controlar, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿En qué personas yo tengo que investigar si hay diabetes? Yo no puedo bajar a cualquier persona y digamos decirle ahorita, Cuaya, anda al laboratorio a hacer una glicemia porque quiero ver si tienes diabetes. Tengo que ver ciertos factores de riesgo, no es para todas las personas. ¿En quiénes yo voy a pedir análisis para ver si tienen diabetes? En estos casos de acá. Cuando una persona tiene un índice de masa corporal mayor a 25, es decir, sobrepeso, o para los asiáticos mayor a 23, eso se considera sobrepeso. Si un paciente tiene sobrepeso y tiene algún factor de riesgo de todos los que vemos acá, que puede ser cualquiera, familiar de primer grado, raza, el más común es la raza negra, ¿ya? Historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, HDL menor de 45, triglicéridos mayor de 50, síndrome de ovario poliquístico, sedentarismo. Entonces, una persona con sobrepeso y cualquiera de estos de acá es una persona que tengo que estudiar para ver si tiene diabetes. ¿Quién más? Personas que tienen antecedentes de prediabetes. ¿Qué quiere decir? Le diagnosticaron diabetes hace un año y nunca más hizo un control. Tenemos que hacer un nuevo control para ver si sigue en prediabetes, si se curó o si ya está en diabetes. ¿En quiénes más, doctores? Todas las personas con más de 35 años tienen que hacerse una prueba. ¿Quién acá tiene más de 35? ¿Alguien o todos son jóvenes? Bueno, entonces nadie le toca todavía, pero cualquiera de más de 35 tendría que hacerse un análisis de glicemia. ¿Ya? ¿Qué más, doctores? Todas las mujeres que tuvieron antecedentes de diabetes gestacional son personas que
tienen que hacerse de manera persistente valores de glicemia. Y las personas con VIH. Entonces, en tu examen yo puede que les pregunten esto. Y de hecho, esto es lo que más tienen que saber, incluso cuando pasen esta materia y sean médicos. Porque les van a llegar pacientes que se de 40 años que no saben que tienen diabetes. Ustedes ya saben que al tener más de 35 tienen que pedir una glicemia para buscar diabetes. ¿Ya? En los niños son estos los criterios para investigar diabetes. Un niño con sobrepeso, con historia materna de diabetes, antecedentes familiares, raza y signos de insulinoresistencia. ¿En qué razas es más frecuente, doctores? En las personas afrodescendientes, y también hay una cultura entre los estadounidenses que se llaman los indios Pima, dentro de los cuales más del 50% de esos indios tienen diabetes. Y estos son los criterios diagnósticos de diabetes, doctores. Sí o sí tienen que saber esto. Esto es lo mínimo que debe hacer un médico general. ¿Cómo diagnosticar diabetes? Pero ¿cómo vamos a diagnosticar diabetes sin saber de cosas básicas? Entonces, doctora, usted, la del lentecito de ahí, ¿cuál es el valor normal de la glicemia, de la glucosa de una persona sana? Valores normales. 50-99. Doctor, la polera roja de atrás. ¿Cuánto es el valor normal de la glucosa? 50-99. ¡Neudeos! Nayane. 60, 99. Exacto, hasta 99. Algunos laboratorios le ponen 70, otros 60, pero lo importante es que es hasta 99. 100 ya no es normal, doctores. Fíjense esto, doctores, tenemos 4 maneras de diagnosticar diabetes. Y estos son los criterios de la ADA y los criterios de la OMS. ¿Qué quiere decir? Que no es el que esto se aplique en Bolivia, que en Brasil es distinto. Esto se aplica a nivel mundial. ¿Ya? Una glicemia en ayunas igual o mayor a 126 es diabetes. Una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que vamos a ver más adelante cómo se realiza, básicamente lo que se hace es, se mide una glucosa a las 8 de la mañana, el paciente espera 2 horas sentado, le dan un vaso que tiene azúcar, se lo toma, pasa 2 horas y le vuelven a tomar una muestra de sangre. Si a las 2 horas sale igual o mayor a 200, es positivo, tiene diabetes. Una hemoglobina glucosilada, ese es un análisis que nos da un promedio de cómo está la glucosa los últimos 3 meses. Si esta viene igual o mayor a 6.5, es un criterio de diabetes. Y por último, un paciente que tenga los síntomas típicos, poliuria, polidipsia, polifagia, parestesia, pérdida de peso, y una glicemia aleatoria o al azar igual o mayor a 200, es diabetes. Entonces, como ven, tenemos 4 maneras por las cuales podemos diagnosticar diabetes. No solo es con la glucosa en ayunas, pueden ser 4 maneras. No se olviden de igual o mayor. ¿Por qué? Porque en el internado, a los estudiantes, a los internos, ¿qué es diabetes? Una glicemia mayor a 126. Y si te llega con 126, ¿qué es? Y se quedan pensando, ¿qué será 126? Entonces es igual o mayor a 126. ¿Ya? ¿Qué más? Fíjense lo que dice acá, doctores. En un paciente con síntomas clásicos, poliuria, polidipsia, todo lo que hemos visto, que tenga una glicemia al azar mayor a 200, ese es un diagnóstico definitivo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso de acá yo no repito más pruebas. Persona con síntomas, glicemia igual o mayor a 200 en cualquier momento del día, es diabetes, no hay nada más que hacer. Sin embargo, doctores, de las otras pruebas, o sea, de estas de acá, esta y esta, son pruebas que debo repetir. ¿Qué quiere decir? Viene una paciente, le mido glicemia en ayunas, 127. Tengo que volver a repetir. Nuevamente mayor a 126, tiene diabetes. Lo mismo acá y lo mismo acá. Estas 3 se repiten. La única que no se repite es esta de acá. ¿Ya? Fíjense lo que dice acá. A menos que exista un diagnóstico claro, que es la glicemia al azar, este requiere 2 resultados anormales, sea de la misma muestra o de 2 muestras separadas. ¿Ya? Entonces repetimos. No solo diagnosticamos con un análisis, repetimos 2 veces. El año pasado un estudiante
Me dice, doctor, mis papás allá en Brasil tienen diabetes y a mí me están saliendo manchas oscuras, entonces me hice pruebas para ver si tengo diabetes. ¿Qué salió de ese estudiante? Salió una glicemia en ayunas de 128 y una hemoglobina glucosilada a 1C de 5,5%. ¿Qué tenía ese estudiante, doctores? Él se hizo los dos, y esto es algo común. La mayoría de las personas que tienen familiares con diabetes no van para que tú le pidas el laboratorio. Ellos ya se hacen el laboratorio y van con eso y dicen, doctor, ¿qué tengo? ¿Qué le dirían a este estudiante, a su compañero? Glicemia en ayunas 128, hemoglobina glucosilada 5,5%. ¿O qué encuentran? ¿Qué les llama la atención? Bancam, ¿qué está alterado? ¿Qué no está alterado? ¿Qué le dices a tu compañero? Está alterado. Janderson. ¿Cuál? ¿Cómo está la glucosa? ¿La hemoglobina glucosilada? ¿Y qué hacen en esos casos, doctores? Eso es lo que vino. Y eso nos va a llegar igual a la consulta. Fíjense lo que dice acá. En caso de resultados discordantes, como estos de acá que son discordantes, se debe repetir el resultado que esté en el rango diagnóstico. ¿Cuál repetirían? ¿Cuál le dirían a su compañero? Tienes que repetirte esto de acá. Exacto. ¿Ya? Entonces, si le viniera un caso similar a este, tienen que repetirse el que esté alterado. Si esto vuelve a venir en el rango de diabetes, tiene diabetes. ¿Ya? O al revés, si esta viniera 8.5 y esta viene 90, repetimos nuevamente esto. Si sigue alterada, es diabetes. ¿Ya? Eso es lo que tendríamos que hacer. Ahora, doctores, van a ayudarme acá. ¿Ya? Acá. Glicemia en ayunas, ¿cuánto es lo normal me dijeron? 60, 99. Diabetes sanguíneo. Glicemia en ayunas, ¿cuál es el criterio de diabetes? Con todos los síntomas. Glicemia en ayunas, ¿cuánto es el criterio de diabetes? ¿Cómo diagnosticas diabetes con una glicemia en ayunas? Doctores, no existe diagnóstico de diabetes con glicemia capilar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el equipo tiene un margen de error de 15 miligramos para arriba y para abajo. Diagnóstico de diabetes es con glicemia sérica, no capilar. Pero le pregunto, doctora, ¿cuál es el criterio de diagnóstico de glicemia en ayunas? No cómo lo diagnostica. ¿Cuál es el criterio? Chino, ¿cuál es? Igual o mayor a 5. Perfecto. Entonces, diabetes mellitus es igual o mayor a 126 en ayunas. ¿Qué más tenemos? Hemoglobina glucosilada A1C. El valor normal no les he dicho, pero el valor normal es de menor a 5,6. Menor o igual a 5,6. ¿Ya? A ver, víctima. Kesiane, ¿cómo diagnostica diabetes mellitus con hemoglobina glucosilada? ¿Qué valor? Ana Claudia. Jaciel vino, no vino. Franciana, ¿cuál es el valor para el diagnóstico con hemoglobina glucosilada? No. Doctora. Mayor o igual a 6. No. Paraná. Exacto. Diabetes es igual o mayor a 6,5. ¿Ya? Tenemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cuánto es el valor diagnóstico oportuno? Prueba de tolerancia oral a la glucosa 2 horas postcarga. ¿Cuánto es diabetes? Mayor o igual a 200. Bien. Mayor o igual a 200.
Y lo normal de eso sería menor a 140. Acá se quiere menor a 6.7, es lo mismo. Y por último tenemos la glicemia al azar más síntomas. ¿Y cuál es ese criterio de diagnóstico? Doctora, de lentecitos atrás de chino. ¿Cómo diagnosticar diabetes? Síntomas y una glicemia al azar igual o mayor a cuánto. Doctor. ¿Cómo? ¿Alguien sabe? Mayor a 200. Igual o mayor a 200. Entonces, igual o mayor a 200. Entonces, fíjense, tenemos acá un hueco. ¿Qué pasa si alguien tiene entre 100 y 125? ¿Qué pasa si en la hemoglobina glucosilada alguien tiene entre 5,7 y 6,4? ¿Y qué pasa si en la prueba de tolerancia de la glucosa alguien tiene entre 140 y 199? Todos estos valores del medio, doctores, son valores que están en rango de prediabetes. ¿Ya? Pero igual que todos estos de acá, se repiten 2 oportunidades. ¿Qué quiere decir? Si alguien me viene con una glicemia de 111, no le puedo decir tienes prediabetes. Tengo que repetir el laboratorio. Vuelve a salir en este rango, recién le puedo decir que tiene una prediabetes. ¿Ya? ¿Qué otros nombres tienen estos laboratorios? Estos resultados, mejor dicho. Cuando yo tengo una glicemia en ayunas entre 100 y 125, también se lo denomina una glicemia alterada en ayunas. Si yo vuelvo a repetir esto y me sigue saliendo este rango, es prediabetes. En la prueba de tolerancia oral a la glucosa, si me sale 2 horas postcarga entre 140 y 199, se llama intolerancia oral a la glucosa. Si me vuelve a salir este valor cuando repita, es prediabetes. Y este valor de hemoglobina glucosilada es prediabetes. Entonces, fíjense, esto de acá es normal, esto de acá es diabetes, y lo del medio sería prediabetes. ¿Ya? Ya eso está acá, doctor. Fíjense, glicemia en ayunas, 100 a 125, glicemia alterada en ayunas o prediabetes. Prueba de tolerancia oral a la glucosa, entre 140 y 199, prediabetes. Y una glucosilada A1C entre 5.7 y 6.4, prediabetes. Cuando ustedes atienden a un paciente, no le pueden decir, usted tiene inicios de diabetes, tiene comienzo de diabetes. Términos médicos, doctores, porque luego el paciente no sabe qué tiene. Prediabetes, eso es lo que tienen que decir. Usted tiene prediabetes, porque luego va al médico, ¿tiene diabetes? No sé, me ha dicho un médico general que tengo inicios de diabetes. Y uno no sabe si tiene de verdad diabetes o tiene prediabetes. Entonces no le pongan nombres que no existe el paciente. Díganle prediabetes o diabetes. No existe inicio de diabetes. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a analizar uno por uno cada uno de los laboratorios. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada A1C? Es la impregnación de glucosa en la hemoglobina del glóbulo rojo. Mamá en Maribel, ¿cuánto es la vida de un glóbulo rojo? La vida media. Lamas, Romero, Pablo, ¿cuánto es la vida media de un glóbulo rojo? 120. Janderson, ¿cuánto es la vida de un glóbulo rojo? Hasta 120 días. Perfecto, están seguros. Es de 90 a 120 días, ¿ya? Entonces, por eso es que este análisis nos da un promedio de la glucosa en los últimos 3 meses. ¿Qué quiere decir? Si ahorita me agarro 5 botellas de Coca-Cola y me las tomo y me mido mi hemoglobina glucosilada, esta no se va a alterar porque me haya tomado, porque esta me mide un promedio de 3 meses. ¿Ya? Porque es 3 meses que esta glucosa permanece dentro del glóbulo rojo. ¿Para qué me sirve este análisis? Me sirve tanto para diagnosticar como para hacer seguimiento de un paciente, cómo está yendo el tratamiento. Fíjense este dato de acá, doctores, o esa información, mejor dicho. Algo que realmente indigna mucho en los hospitales
hospitales, tanto en el japonés, en el San Juan, que es en los que yo he estado, y me imagino que si pasa eso, obviamente pasa en centros de salud segundo nivel, porque ahí es menos todavía la calidad de atención, es que las personas les piden a todos los diabéticos hemoglobina glucosilada. Se interna un paciente en cirugía, ¿qué hace el interno? Es diabético, le pediré hemoglobina glucosilada para que venga el endocrinólogo a valorarlo después. Lo claro es que los internos ya hasta se les perdona un poquito, pero hay residentes, cirujanos, traumatólogos, ginecólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Paciente diabético que se interna, paciente que le piden hemoglobina glucosilada. ¿Qué es lo que causan? Causan que todas esas personas que no les sirve para nada la hemoglobina glucosilada gasten reactivo. Y luego cuando realmente llega alguien que lo necesita, no hay reactivos. O peor aún, yo he tenido internos que el paciente diabético se interna en cirugía por una colecistitis. Tiene diabetes, solicito hemoglobina glucosilada. Paciente se hace, gasta 150 bolivianos y luego me lo muestra. Y es dinero que hace gastar en mano el paciente. ¿Por qué les digo todo esto? Todas estas situaciones me contraindican realizar hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque me alteran, son condiciones que alteran la hemoglobina glucosilada. Quiere decir que en estos casos va a salir alterada, no me sirve para nada. Si ustedes tienen un diabético y este diabético dializa, no se le pide hemoglobina glucosilada, ¿ya? No se pide hemodiálisis, no se pide cuando alguien ha recibido una transfusión, no se pide en pacientes que utilizan eritropoyetina, pérdidas de sangre, embarazo, anemia, acá sería anemia menor de 9, ¿ya? Entonces, doctores, si ustedes tienen un paciente diabético, pídanme, siempre y cuando no tengan nada de lo que ven acá, porque todas estas situaciones me alteran la hemoglobina glucosilada y lo único que van a hacer es gastar dinero al paciente, ¿ya? Y al final no les sirve para nada. Y capaz se encuentran con alguien como yo. ¿Qué hago yo con los internos que piden esto y no sirvió para nada? Les hago pagar. Si no pagan, me moran. ¿Por qué? Porque están haciendo gastar dinero a una persona que tiene escasos recursos por ignorantes. ¿Ya? Entonces, fíjense la hemoglobina glucosilada, doctores. ¿Qué ventajas tiene? Tiene una mayor comodidad. ¿Por qué? Porque yo no necesito estar en ayunas. Puede ser de noche y me puedo medir esto, porque esto me mide 3 meses, no me mide la glucosa de la noche, un promedio de 3 meses. Entonces, esto da. ¿Qué más? Mayor estabilidad preanalítica. ¿Qué quiere decir eso? Por más que yo esté nervioso, ansioso, adolorido, si me toman, eso no se altera por esas situaciones. Menos perturbaciones cotidianas durante el estrés. Cuando hemos avanzado suprarrenales, hemos visto que cualquier situación de estrés liberamos cortisol. Y el cortisol es una hormona hiperglicemiante. ¿Qué quiere decir? Que si cualquiera de ustedes se cayera ahorita y yo les mido la glucosa, puede que me venga alta. ¿Por qué? Por el cortisol que han liberado. En cambio, esta no se modifica, por eso puedes estar estresado y te va a salir lo que te tiene que salir. Entonces, esas son sus ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Tiene una menor sensibilidad, tiene un mayor costo y no está disponible en todos los lugares. Si ustedes se van a una provincia, no hay hemoglobina glucosilada. Lo único que van a tener es una glucosa, nada más. Entonces eso, doctores, hemoglobina glucosilada se pide a todo paciente diabético para el diagnóstico y cada 3 meses. Con excepción de qué casos, en estos casos no pido hemoglobina glucosilada. Capaz de pongo un caso clínico en su examen, alguien que tiene alguna de esas condiciones y a ver qué le ponen. ¿Qué es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, doctores? Es una prueba para ver si alguien tiene diabetes. Y otro error que se comete mucho acá. Cuando ustedes piden un laboratorio, no es solo solicito tal y darle al paciente. ¿Por qué? Porque él va a ir al laboratorio y en el laboratorio no le van a explicar. Ustedes tampoco, entonces va a haber muchos errores en el paciente. Ustedes cuando dan un laboratorio explican en qué condiciones el paciente va a realizar este análisis. Fíjense, hay que indicarle que tiene que tener un ayuno entre 8 a 12 horas. Eso es lo primero, se le pueden decir. Hasta las 10 de la noche puede comer, cenar lo que quiera. 8 de la mañana está en el laboratorio sin haber comido nada. ¿Qué más? Evitar restricciones de dieta en los 3 días previos. ¿Qué quiere decir? Señora, si usted se va a hacer esto el viernes, todos estos días no haga dieta.
Usted coma como normalmente come. Si la señora hace dieta, siga con su dieta. Si no hace dieta, no haga dieta. O sea, no tiene que modificar su alimentación para hacerse el análisis, porque si no nos va a alterar el resultado. Evitar cambios de actividad física los 3 días previos. Si nunca hace ejercicio, no hay que decirle que haga ejercicio. Hasta que haga el análisis, usted mantenga su vida normal. Si hace ejercicio, haga ejercicio. Si no hace, no lo haga. Durante la prueba debe mantenerse en reposo y sin fumar. Si ustedes no le indican al paciente, él va a ir, le van a tomar la muestra de sangre, le van a decir en 2 horas le vamos a volver a tomar. Ya, se va a ir a desayunar, se va a ir a pelear con alguien, va a ponerse a fumar, va a irse a trabajar, todo eso nos va a alterar el resultado. Entonces esta persona va, le toman la muestra de sangre y espera sentado 2 horas. No come nada, no reniega, no se pone a discutir, no hace ejercicio, nada, espera sentado 2 horas, hasta que le vuelvan a sacar la segunda muestra. No tener ninguna infección o otra enfermedad intercurrente. ¿Por qué? Porque hemos visto que las enfermedades son situaciones de estrés, aumentan el cortisol. ¿Qué quiere decir? Si tiene un paciente que tiene una infección urinaria, no se la puede realizar. Tiene que esperar a que haya una curación de la infección y después puede realizar. Por esto tampoco se hace en internación, porque en internación uno está sí o sí enfermo o está operado. Interrumpir el uso de medicamentos que alteran los valores de la glucosa 12 horas antes. Doctor, ¿qué medicamentos alteran la glucosa? Uno, dígame. Tracy. Entonces, ¿cómo le van a recomendar? Si ahorita viene un paciente y dice, doctor, toma esto, ¿le retiran o no le retiran? Tracy, ¿qué medicamentos alteran la glucosa? Uno, decime, hay varios. Janderson. Ana. Exacto, hemos visto que los corticoides causan hiperglicemia. Si la persona toma un glucocorticoide y se realiza el análisis, va a venir alterado. Entonces suspendemos previamente el corticoide. Otros medicamentos que alteran la glucosa son los betabloqueadores. Entonces, si vamos a hacer esta prueba, le decimos unos 2 días antes, no corticoide y no betabloqueador, para que no salga alterado. ¿Qué más? Fíjense, no se debe realizar en personas VIH positivas con tratamiento específico, porque el tratamiento lo altera. ¿Cómo se realiza esta prueba? Paciente va a venir en ayunas, se le va a tomar una muestra de sangre y después a las 2 horas. ¿Qué vamos a hacer en medio de eso? Fíjense, si la glicemia en ayunas es mayor a 126, ya tenemos diagnóstico, doctores, no le vamos a hacer sobrecarga. ¿Por qué motivo? Les voy a poner algo que pasó en el japonés. Una embarazada que tenía una glicemia de 111. Queríamos ver si era realmente diabetes o no. Pedimos una prueba de tolerancia. La señora se midió y en ayunas estaba 150, la glicemia en ayunas. ¿Con eso tienen dudas que tiene diabetes la señora? Si ya está viniendo por segunda vez. Tiene diabetes, pero ¿qué hizo el bioquímico? Le valió 150. Le dio para que tome el azúcar y a las 2 horas le quiso medir. Y a las 2 horas cuando le midió la glicemia estaba 350. La paciente se descompensó, se puso mal, tuvo su bebé prematuramente. Y esto, doctores, es negligencia, es ignorancia. El laboratorio puede cometer errores, ya se las arreglarán ellos, pero si ustedes cometen una negligencia, ¿a dónde merecen ir los doctores? Preso, ¿no? Merecen que les quiten su título. Entonces ustedes tienen que recomendar eso. Si tienen una glicemia en ayunas mayor a 126, ya es diabetes, no hay por qué darle más carga de glucosa, ¿ya? Doctor, pero esta prueba se tiene que repetir otra vez. No, por eso. Esta prueba hemos dicho que se repite 2 veces, todas las pruebas, ¿no? Menos la glicemia las almas 5. Pero por ejemplo, si esta termina alterada en ayunas 150, eso ya te dice que es diabetes, porque en ayunas es igual o mayor a 126. En este sentido ya no tiene sentido que vos le des más glucosa. ¿Por qué? Porque vas a hacer que se descompense, ¿ya? Por eso acá, si te viniera, por ejemplo, 113, eso no es diabetes, ahí puedes continuar con tu carga de glucosa. Pero si ya te viene más de 126, eso ya es diabetes. ¿Para qué quieres darle más glucosa? Para que se descompense. Entonces acá, si te viene menos de 126,
le das la carga de 75 gramos de glucosa anhídrica. Entonces la paciente va a tomar ese vaso que tiene azúcar y a las 2 horas le van a sacar la glicemia. Este líquido que va a tomar ella lo debe tomar en no más de 10 minutos, no es que se va a quedar las 2 horas tomando eso. Y uno le dice, va a tomar ese vaso en no más de 10 minutos. ¿Y qué pasa si este paciente lo vomita? Se repite la prueba. ¿Por qué? Porque tiene mucho azúcar, doctores, y a veces es intolerante. Por eso se le pone gotitas de limón para disimular un poco. Hay muchas personas que lo vomitan eso, y hay que repetirlo. Si no lo vomita, entonces utilizamos los criterios diagnósticos. Es esa manera como se hace el diagnóstico, doctores. Ya son esos los criterios, y ahorita vamos a ver de manera breve cada uno de los tipos de diabetes, los 50 tipos. La diabetes tipo 1, doctores, es del 5 al 10% de todos los casos. No vamos a dar los 50, vamos a dar 4 nomás, ¿ya? Ya nos vemos cada miércoles, nos quiere fastidiar. Diabetes tipo 1, 5 al 10% de todos los casos. Fíjense esto de acá. Hay una destrucción de más del 90% de las células pancreáticas. ¿Por quién? Por nuestros anticuerpos. Por eso es una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Negrete. ¿Quién es Negrete? ¿No vino? Falta. Morón. Camila. ¿Qué porcentaje de células de la glándula suprarrenal tiene que ser destruida para que haya síntomas de insuficiencia suprarrenal? Quispe. Lorin Tracy. A ver, ¿tú no? ¿O no? Ya. A ver, Luna Pizarro. Nunca viene. Mamá y Maribel. ¿Qué porcentaje de células de la glándula suprarrenal tienen que ser destruidas para que haya síntomas? Johannes. Marcel. 90. Hemos visto que cuando hay más del 90% de la corteza que está destruida, hay síntomas. Y acá es lo mismo, doctores. Cuando hay más del 90% de la destrucción del páncreas, recién vamos a tener los síntomas de diabetes. Denison. ¿Qué anticuerpos tienes para diagnosticar una tiroiditis de Hashimoto? Fania, Arce, Vizcarra. ¿No vino? ¿Ah? Hacen estudios de investigación, ya les he dado sus temas, ¿no? No les temas de investigación, ya les di a todos, a sus grupos. ¿Ya? Probablemente cambie uno de los trabajos. Vamos a poner memoria a corto plazo de estudiantes de séptimo semestre. Van a salir los factores de riesgo. ¿Por qué se olvidan algo sencillo en 7 días? Van a buscar más razones, ¿no? Problemas familiares, alcohol, drogas. ¿Alguien sabe qué anticuerpos pedimos para Hashimoto? Antiqueterol, antitiroglobulina. Para Graves, TRAP. Para enfermedad de Addison. Ay, los pillé, ¿no? Antimención hidroxilasa. Si se dan cuenta, cada enfermedad tiene su anticuerpo específico. Y la diabetes autoinmune puede tener 5 anticuerpos que están presentes. Estos anticuerpos van a ir a destruir el páncreas. ¿Cuál es el que más utilizamos? Y el único que hay en Bolivia es el antigato. Este de aquí mellitus. Si pedimos, y esto viene positivo, ya tenemos el diagnóstico de una diabetes mellitus tipo 1 autoinmune. Lo que siempre les digo, doctores, todas las enfermedades autoinmunes están relacionadas entre sí mismas. ¿Qué quiere decir? Si alguien tiene diabetes mellitus tipo no autoinmune, tiene mayor riesgo de tener artritis, psoriasis, Hashimoto, Graves, Crohn, lupus, cualquier otra enfermedad autoinmune. ¿Ya? Esta es la
las fases de la diabetes tipo 1. En esta primera parte vemos que hay un 100% de células beta que producen insulina. Pero ¿qué pasa? En la etapa 1 va a haber presencia de anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Estos que acabamos de ver acá, ¿ya? Que van a empezar a destruir las células beta. Fíjense, va a haber una destrucción del 50% de células beta, pero la glucosa va a estar normal y tampoco va a haber síntomas. Ya en la etapa 2 hay destrucción de 50 hasta 90% de las células beta. Acá vamos a tener alteraciones de la glucosa, pero todavía no hay síntomas. Y ya en la etapa 3, cuando hay una destrucción mayor del 90%, vamos a tener hiperglicemias y vamos a tener síntomas de diabetes, ¿ya? Que en la diabetes tipo 1, el debut con el cual debutan es principalmente la cetoacidosis diabética. ¿En quién es el más común, doctores? En niños se presenta generalmente a los 7 y 13 años, en personas delgadas, ¿ya? Diabetes tipo 2 es la diabetes más común, 90-95% de los casos, y es esta que está relacionada con todos los factores de riesgo que hemos visto: obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares, mala alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Antes se presentaba casi únicamente en personas mayores de edad. Ahora es muy común en niños, por lo que les dije anteriormente. Los niños no hacen deporte, están con soda, papas fritas, etcétera, etcétera. Han visto que ya hay niños con obesidad, ¿no ven? Que tienen acantosis nígrica, ¿ya? ¿Quiénes son papás acá? ¿Nadie? Oiga, pero no le creo. ¿De verdad, mamá? Es que se ve muy jovencita. Está bien. ¿Quién más aparte de Cuella es mamá, papá? Espero que no le des a tu hijo Coca-Cola, papas fritas, dulces, ¿ya? Uno, si no lo quiere, le da a sus hijos, ¿ya? Les digo algo medio polémico. Cuando yo era estudiante, había un docente de bioquímica. ¿Por qué se llamaba? No sé si se diga la verdad. Era bien drástico. Él decía: no se tienen que casar con diabéticos. ¿Por qué? Porque luego van a tener un hijo diabético y acaso van a querer no darle dulces, chocolates. Se hizo tan polémica esa cosa que hasta en Brasil decían: estudiante de la Universidad de Bolivia, discriminación contra los diabéticos. Obviamente no están así, doctores, pero obviamente sí tenemos que cuidar si tenemos hijos, ¿no? Para que no tengan diabetes, digamos. Y por último, doctores, la diabetes gestacional, la diabetes del embarazo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Igual tenemos varias guías americanas, europeas y latinoamericanas. Vamos a ver cuáles las latinoamericanas, porque estamos en Latinoamérica. ¿Cómo diagnosticamos la diabetes, doctores? En las embarazadas, diabetes gestacional. Fíjense, primer trimestre, segundo y tercer trimestre. Toda paciente que está embarazada, en su primer contacto siempre medimos una glucosa en ayunas. Eso para todas las embarazadas. Si en el control me viene menos de 100, normal, no tiene nada. Si me viene entre 100 y 125, vuelvo a repetir. Me vuelve a venir entre 100 y 125, esta mujer tiene una diabetes gestacional. Si me viene igual o mayor a 126, vuelvo a repetir. Igual o mayor a 126, diabetes pregestacional. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer ya tenía diabetes antes de estar embarazada. ¿Ya? Ahora, entonces acá ya tengo diagnóstico: diabetes pregestacional, diabetes gestacional. Si esta mujer estaba normal, tengo que repetir el análisis entre las 24 y 28 semanas. Voy a hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si en ayunas me viene menor de 100 y 2 horas postcarga menor de 140, normal, no tiene nada. Sin embargo, si en ayunas me viene más de 100 o 2 horas postcarga mayor a 140, diabetes gestacional. ¿Qué pasa con esta paciente que no tiene nada? Si es una paciente que no tiene factores de riesgo, no hago nada más, ahí se acabó. Pero si es una persona que tiene factores de riesgo, obesidad, familiares con diabetes, otros hijos con diabetes, voy a volver a repetir la prueba de tolerancia oral a la glucosa entre las 30 y 33 semanas. Nuevamente, menos de 100, menos de 142 horas postcarga, normal.
más de cualquiera de esos valores, diabetes gestacional. Entonces son estas las pruebas que se hacen en el embarazo, ¿ya? Y esos son los valores de corte. Todos estos datos, doctores, son de la Asociación Americana de Diabetes 2024, la Federación Internacional de Diabetes y las guías ALA, latinoamericanas. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, doctores? ¿Preguntas? 3 minutos quedan. La segunda prueba que se realiza después de cuánto tiempo es esa. Pregunta que yo, por ejemplo, tiene una glucosa de 126. En menos de 7 días. Si ustedes les llega una persona, le miden una glucosa, le siguen 111 y quieren repetir, tiene que ser dentro de los 7 días que vuelven a repetir. ¿Ya? Puede ser mañana, pasado, pero menos de 7 días. Paciente de sexo masculino, 45 años, blanco, refiere pérdida de peso, poliuria, polifagia, polidipsia, hace 40 días. Fuma, es hipertenso hace 3 años, sin otros antecedentes. Padre diabético, madre hipertensa y con enfermedad, con infarto agudo de miocardio. Medicaciones en uso, enalapril, examen físico y IMC de 34. Doctor, usted que está atrás de ADAPE, ¿qué tiene ese paciente según su índice de masa corporal? ¿Qué diagnóstico le da con ese IMC? Sí, usted, la que tiene un poquito en la frente rojo. Perdón, claro que no sabe, no responde. Janderson. Hayane. Que no se haya Hayane. La B. Que se ame. Edúcalos. Sea grado 2. En serio, vamos a hacer ese estudio ya de memoria a corto plazo de estudiantes del séptimo semestre. Obesidad grado 2. Obesidad grado 2, dice su amigo Daniel. Sería el tipo 2. Tipo 2, dice, no sabía que había obesidad tipo No, o 2. sea, grado 2. Es 38. Doctora, ¿qué dice? ¿A quién lo apoya? ¿Lo apoya su amigo? ¿Obesidad tipo 2 o a los otros que dicen obesidad grado 1? Grado 2. Bueno, sobrepeso es de 25 a 28. Obesidad grado 2. Bueno. Fortunio. Ah, no, a ver. Creo que he fracasado como docente de los países. No, ahí está el evolución. Pero no es segundo MC, Ah, no es segundo MC. IMC 34 dice. Grado 1, doctores, grado 1. ¿Cuántos de IMC normal, doctores? 18.5, 24.9. Sobrepeso, 25, 29.9. Obesidad grado 1, 30, 34.9. Obesidad grado 1. Doctores, la otra semana vamos a ver, de nuevo se van a olvidar. Tal vez yo haga ese trabajo de investigación. Memoria a corto plazo y estudiantes del séptimo semestre. Vamos a poner entre variables drogas, problemas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Estrés post-examen. Presión arterial 120/80. Perímetro abdominal 111. ¿Está normal o no? No, no está aumentada. Sin otras alteraciones. Indica la alternativa que representa la mejor hipótesis diagnóstica. Diabetes tipo 1, obesidad grado 2, diabetes mellitus autoinmune, diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus secundaria. La adeno, tipo 2 tiene factores de riesgo, como papá, tiene obesidad, tiene varias cosas. ¿Ya? 2, mejor dicho, la D. La diabetes mellitus se encuentra entre las enfermedades crónicas más frecuentes. ¿Cuáles son los valores de glucosa plasmática para el diagnóstico de tolerancia a la glucosa disminuida? Que en español sería intolerancia oral a la glucosa. ¿Qué valores?
Aldape. Almanza. ¿Quién? Ana Beatriz. Ana Claudia. Arce Vizcarra. Presente. Ayala. Chino. Huella. Presente. Damaris. Presente. Daniel. Presente. Denison. Emerson. Fiorino. Guaraná. Jaciel. Guayata. ¿Qué dice Guayata? Juanca. Juanca. Janderson. Queciales. La B. La B. Sí, la B. De 140 y 199 de tolerancia a la lactosa. Hombre de 60 años hipertenso con sobrepeso realiza glucosa en ayunas cuyo resultado es 112. En este caso, ¿qué hacen? Piden prueba de tolerancia oral a la glucosa, puede ser útil para definir el diagnóstico de diabetes. Está descartada la diabetes, sin embargo, la glucemia en ayunas debe ser repetida en 6 meses a 1 año. Existe alto riesgo de diabetes y está indicada la prevención con metformina y estatinas. Se trata de diabetes mellitus y se inicia tratamiento con metformina. Saucedo. ¿No vino? Sirisque. Thais. Tejerina. Vaca. Bancam. Talía Victoria. Inciso A. Y por último, usando los criterios diagnósticos para diabetes de la ADA 2007, enumere la columna de la derecha de acuerdo con su correspondencia con la izquierda. Glicemia normal, 1. 2. Intolerancia a la glucosa. 3. Diabetes. ¿Tienen eso de ahí? ¿Qué inciso? Ustedes tienen que poner, qué sé yo, 3, 1, 2, algo así. ¿Cuál de estos es? Seguimos sin palabras. Así va a ser su examen más o menos. ¿Qué es en ayuno? En ayuda. Glucemia sin comida. ¿Qué es el primero? 290 doctores. Glicemia normal, intolerancia o diabetes. Diabetes. Diabetes, perfecto. Entonces sería 3. O sea, tachamos este porque empieza con 2 y tachamos este igual. Tiene que ser una de esas 3. 80, ¿qué es? Glicemia normal. Entonces sería 1, ¿eh? 1. Entonces está. Correcto, ¿Ah? ¿Dudas, doctores? Doctores, antes de que se vayan, ¿ya? Su trabajo de investigación lo tienen que hacer todos. Si alguno de sus compañeros me dice, tal persona no trabajó, no le voy a poner punto. Su nota es grupal, entonces ese día, su última clase de ustedes, ¿cuándo es? 25, creo. Entonces el 18, 19, van a presentar ese trabajo. Van a pasar con su monografía, van a pasar los 10 acá y esa pregunta al azar.